Y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, ¿no es justo el proceder del Señor?, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos.
librado de las culpas. ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en tu palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Salmo 24 nos dice: sálvame de mis angustias, mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona mis pecados. Y el Salmo 120 dice: si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Y aquí entonces se marca esta relación entre el amor y el pecado, que es el rechazo al amor de Dios, es odio a Dios, es odio a todo lo que te manda Dios, es odio a la promesa de Dios. Por lo tanto, lo que está
diciendo hoy la palabra de Dios acerca de la justicia. La justicia es la justificación que se perdió cuando pecamos en el primer pecado, que fueron expulsados del paraíso, perdieron la justicia, perdieron la santidad, la armonía y la amistad con Dios, la visión beatífica. Con el pecado nos arrebató todo eso. Y por eso la vida cristiana es un combate en contra de aquel que te hace rechazar el amor de Dios, y al rechazarlo, entonces eres injusto con los demás. Por eso cuídense, dice Jesús, de que su justicia no sea... les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? A la justicia que practicaban, que era, pues yo hago el bien, yo estoy bien, yo le cumplo a Dios y es lo único que me interesa. ¿Y el otro? Está la parábola del buen samaritano, que le roban, lo dejan ahí, pues pasa el levita, pasa el fariseo y no lo auxilia. Y la parábola del hijo de pródigo, que el hermano mayor no quería entrar en la fiesta, este hijo tuyo que malgastó tu dinero con malas mujeres, conocía la situación del hermano. Yo siempre he hecho lo que tú me has dicho, siempre he cumplido tu voluntad, pero este hijo tuyo que despilfarró todo lo que le diste, y ahora lo recibes con una fiesta, y se enojó. ¿Y la justicia? Por eso la justicia de Dios es vivir justificados por la gracia que tú recibiste en el bautismo. La justificación es el perdón del pecado original y la restauración de tu ser, las potencias del alma. Ya les he explicado esto varias veces. Se llama organismo espiritual, participación de la vida de Dios en ti. Y entonces entenderás la relación que existe entre la justicia divina, el amor misericordioso de Dios y el pecado. El pecado te enturbia, el pecado te ciega, y por eso la visión de los fariseos y de los escribas, que eran los que sabían la ley, era, pues yo cumplo con ser bueno. Pues no es suficiente. Si eres bueno, haz el bien. Y de eso se trata, de imitar a Jesús, que pasó su vida haciendo el bien y todo lo hizo bien. Así es que nuestro fin no es ser buenos, porque ya somos buenos por naturaleza. Dios nos hizo buenos, pervertidos por el pecado, pero restaurados por la gracia del bautismo, la gracia bautismal. Pero esta gracia santificante solamente crece, y crece la justicia en ti por la justificación, cuando tú practicas una vida sacramental asidua. Vienes todos los domingos a misa, te confiesas, te portas como buen hijo de Dios. Acuérdense lo que dijo Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. No se trata de ser bueno, se trata de hacer el bien, y para hacer el bien tienes que ser bueno, pero eso ya es una consecuencia de la gracia que Dios ya derramó en tu corazón. Pero esa gracia debe de crecer, se llama gracia santificante. Y creciendo la gracia santificante crecen las virtudes teologales que te infundió Dios en el bautismo: fe, esperanza y caridad. Como decía San Francisco, dame una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta. De esto está hablando Jesucristo, si no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos.
Sucede que cuando uno confiesa a alguien, dice, pues yo no tengo pecado, yo no he robado, yo no he matado, yo no he calumniado, y has ayudado a quien ha necesitado ayuda, has aconsejado a quien ha pedido consejo, has consolado al triste, has orado por los difuntos. Entonces, por eso decimos pecados de omisión, ¿no? Me arrepiento de todos los pecados de omisión. El bien que pudiste hacer y no lo hiciste, eso es pecado de omisión. Así es que nosotros nos vamos formando para que esa bondad divina que ya va creciendo en nuestro corazón en la medida en que nos unimos a Dios, pues se manifieste a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones. Ese es el culto que merece Dios. Los adoradores adoran en espíritu y en verdad, ¿no? Es así, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Para muchos eso es imposible. ¿Por qué? Porque su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos que mataron al Hijo de Dios en nombre de Dios. Y por eso, si uno se siente mejor que otro, va a empezar a juzgar al otro, va a empezar a criticar al otro, va a sentir envidia por el otro. Entonces son pecados. ¿Cómo que no tienes pecados? Por eso en la Cuaresma se confiesan los pecados veniales, también los mortales. Pero fuera de la Cuaresma, solo los pecados mortales. ¿Por qué? Porque los pecados mortales rompen la amistad con Dios, no hay una relación con Dios. En los pecados veniales no hay esa ruptura, sino un debilitamiento de tu voluntad que dispone al pecado mortal, pero el pecado venial se perdona en la Eucaristía. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Obviamente ahí no decís porque adulteré, porque forniqué, porque robé, no, porque esos son en el confesionario. Para restablecer la relación con Dios, como en la parábola del hijo pródigo. Pero el pecado venial no rompe la amistad con Dios. Me enojé, insulté, me peleé, bueno, esos son veniales. Entonces tú tienes que venir el domingo y confesar eso ante tu Señor. Por eso, sálvame de mis angustias, mira mi pequeñez, mira mis fatigas y perdona mis pecados. Todos nos enojamos, todos nos peleamos, todos nos insultamos, todos nos desesperamos, todos, precisamente por esa pequeñez, precisamente por esa incomprensión que tenemos del otro cuando apenas si podemos entendernos nosotros. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Entonces hay que hacer introspección, hay que ver por qué fue lo que me pasó, ¿no? Que me hace ser colérico, que me hace ser pasivo, o que me hace ser flojo, o que me hace ser lujurioso. Si tú no sabes por dónde debes de conducir la gracia que recibes, pues entonces, aunque vengas todos los domingos y comulgas, seguirás siendo lujurioso, seguirás siendo pendenciero, seguirás siendo conflictivo. Por ejemplo, una mujer que es contestataria, que es agresiva, que de todo polemiza, que nada le parece bien, es una persona que ha sido abusada o sexualmente o verbalmente en su niñez, y entonces ve a todos como enemigos y no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Pero eso no deja de
eso no impide que sus acciones sean pecado. ¿Por qué te insulta? Pues porque se siente atacada, porque fue atacada. Cuando te gritan, hay personas que se enojan y te echan pleito, ¿no? No me grite. Ponte aquí un letrero que te diga, no me grite nadie. Si tú vas con la vida queriendo que todos se acomoden a ti, vas a fracasar. ¿Qué te quita un grito? ¿O qué te añade un grito? Si tienes una salud mental. Pero si tienes traumas, entonces el grito que uno da lo asocian al padre que le gritaba, a la madre que le gritaba, al maestro que le gritaba y los castigaba. Entonces no están peleando con el que está gritando en ese momento, sino con los que le hicieron eso de niños. Entonces ahí tienes que decir, bueno, usted no es mi papá, bueno, entonces no te pelees conmigo, resuelve tu trauma. Pero siempre dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito de psicólogo, por ejemplo, digo, vayan al psicólogo, yo no necesito de psicólogo, yo estoy bien. ¿Pero qué no ves cómo vives? Ni tú misma te soportas. Entonces, el principio de que la gracia supone la naturaleza, se refiere a eso. Si tu naturaleza no es sana, no funciona la gracia porque lo impides tú. Los que tienen bipolaridad o son limítrofes, los limítrofes tienen miedo al rechazo y al abandono porque lo vivieron de niños y su mente percibe de una manera exagerada las cosas. Si yo le digo qué bonita te ves y si yo le digo que se ve muy bien, que la felicito por eso y al otro día también y así, entonces piensan que eso ya es una seducción. Pero claro que es un trato normal entre personas normales. Y cuando le dicen, no, yo no te estoy haciendo ninguna propuesta indecorosa hacia ningún pecado. Yo simplemente quiero demostrarte que tú puedes tratar bien, ¿no? Y entonces sientes que la rechazan y se te van arañones y se te van a escupitajos, se te van a patadas. Porque sienten que las rechazas. Eso es el limítrofe de personalidad, ¿no? Entonces, ellos viven así, sus emociones son intensas y son desbocadas como caballos sin freno, ¿no? Y con una facilidad increíble te agreden y te golpean y te dicen de cosas y te dicen que tú les echas a perder la vida. Si uno no va a atenderse, va a terminar mal. Entonces una persona la llevaban con exorcistas porque decían que estaba poseída, porque sí tienen fuerzas extraordinarias. Tenían como sonambulismo, salían en las madrugadas, iba caminando por las calles y luego con la agarraba y entraba en sí, empezaba a gritar y empezaba a maldecir, ¿no? Eso se llama limítrofe. Pues hacer que es una bocina, ahí están las bocinas. No depende de mí el sonido. Entonces, ya la vemos, bueno, fue abusada por el compadre de su amigo borrachote, porque los papás son unos borrachos irresponsables que meten a su casa a cualquier imbécil que se encuentran, aunque la palabra de Dios dice que eso es un pecado, pues sí, pero describe una realidad. Todos los fines de semana tomando con ese abusador de su hija. Desde la niñez.
le quebró la mente, la enfermó. Entonces ven cómo un pecado lleva a otro y a otro y a otro y destruyen la vida. Por eso les digo que es odio. Y las personas, sobre todo los niños, ¿cómo se van a defender de agresiones tan brutales y tan injustas? Pues su mente se quiebra, su mente empieza a construir algo para no sentir o algo para defenderse, ¿no? Se disocian. Está ahí el cuerpo, está ahí el abusador, pero no está su mente. Pues esos son casos en donde la naturaleza está dañada. Entonces no es cuestión de un exorcismo, es cuestión de que le atienda a un psiquiatra, porque hay remedio. Lo que viene de todo eso es el desprecio al Dios, el desprecio a tu cuerpo, el desprecio a tu familia, el desprecio a todo. Por eso tan contestatarias, por eso tan peleoneras, por eso tan agresivas, por eso tan violentas. Y entonces nosotros todo lo queremos resolver, queridos hermanos, atribuyéndolo eso o a un acto mágico de Dios que la sane o a una acción demoníaca que la atormenta. No, la maldad humana existe, ese padre borracho, ese compadre borracho, ese pedrastra malvado, pues le rompió la vida a la persona. Ya cuando son jóvenes, pues les digo que surge eso, cualquier cosa que tú les digas, qué bonita te ves, o sea, se prenden de ti y porque tienen una necesidad de aceptación, de ser amados, de ser, porque no se aman, porque se desprecian, y cuando uno les hace ver que no es así, porque es el trato que te mereces tú, y ya viene la violencia y la agresión. Por eso deben de los que a veces tenemos estas cosas, debemos de atender a especialistas de la salud y no justificarnos. Muchas veces entramos al confesionario para justificarnos. Y entonces no reconoces pecado. Y por eso Jesús inmediatamente nos habla de uno de los pasajes que la Iglesia ha tomado para explicar el purgatorio. Dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Quiere decir que debes de tener esta capacidad de perdonar al que te hizo daño. Por eso, si alguien tiene algo contra ti, ¿no? Porque tienes que entrar reconciliado a recibir la gracia de Dios, no con odio, no con rencor, no con amargura, sino reconciliados. Y solamente se reconcilia uno perdonando al que nos hace daño. Y dice Jesús, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuándo se dará eso? Si tú mueres con mancha de pecado. Ya se murió, ya se acabó todo, ya no hay nada que pagar. Cuando somos cristianos, pues sabemos que los que mueren con manchas de pecado van al purgatorio para la purificación. Y siguen diciendo, sálvame de mis angustias, mira mi pequeñez y mira mis fatigas y perdona mis pecados. En este caso la pena, que es lo que queda de
el pecado que cometimos. La culpa se te perdona en la confesión. Pero si tú mueres sin haberte reconciliado, sin haber resarcido el daño, si robaste y no regresaste lo que robaste, pero te arrepentiste de robar, se llaman penas del purgatorio. Porque el pecado tiene culpa y pena. Se te perdona la culpa. Entonces arréglate mientras vas de camino, dice Jesús, mientras estés vivo. Porque después te van a meter al purgatorio y no vas a salir de ahí hasta que no pagues hasta lo último. Por eso si te ofendieron, perdona. Si ofendiste, pide perdón. Eso es ayudar a la gente a bien morir. Reconcíliate, arregla tus asuntos. Por eso les decía que a lo que se refiere hoy la palabra de Dios es a esta relación entre el amor y el odio, ¿no? El pecado es odio, el amor de Dios es el que te perdona y te saca del odio y te establece sobre la roca firme de la bondad manifestada en Cristo Jesús, que es el rostro amoroso de tu Padre. Y tu Padre que está en el cielo escucha tus súplicas. Por eso, si recordarás el recuerdo de nuestras culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara si todos somos malos? Si el justo peca hasta 70 veces al día. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora al centinela. El deseo de Dios, el deseo de unirnos a Él, el deseo de vivir en la justificación que Él consiguió por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y de la gracia bautismal que tú ya tienes. Entonces todo esto lo debes de valorar cuando te acercas aquí a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque la justicia de Jesucristo es la que nos participa. Su bondad, su amor, su ternura, su dulzura, su capacidad de comprender, ¿no? Su sabiduría para corregir al que está equivocado, lo pueden ver en el Evangelio. ¿Y cómo alivia al que sufre? Esa es la justicia a la que debes aspirar tú como cristiano. Por eso dice que tenemos que llegar a la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús, y que tenemos que tener los mismos sentimientos que Cristo tiene. Se llama cristificación, divinización. Ese es tu camino. Pero mientras haya pecado, te va a impedir el progreso. Por eso, pecados veniales en Cuaresma. Pero fuera de Cuaresma tienes que comulgar. Si no, ¿cómo va a crecer en ti la gracia de Cristo para unirte a Él cada vez más? Y pensar como Él, y ser como Él, y sentir como Él, y actuar como Él. Es la unión con Cristo, la comunión. Si no tienes pecados mortales, debes de comulgar. Porque ahí la gracia, queridos hermanos, se incrementa. Ahí la gracia se hace fuerte y te hace fuerte. Así es que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de Dios. Oremos a Dios nuestro Padre que nos ama y pidámosle con fe diciendo: escúchanos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio. Por nuestra arquidiócesis que mañana presenta el plan pastoral para que las parroquias puedan trabajar unidas en comunión por el bien del pueblo de Dios que peregrina en esta arquidiócesis. Por los que tienen más necesidad de la misericordia divina, por las benditas ánimas del purgatorio, por las intenciones de esta Santa Eucaristía, para la conversión de los pecadores, para que oremos por aquellos que no creen en Cristo,
para que a través de nuestro testimonio motivemos a las personas a buscar a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, porque nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos y por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al cielo, a la cena del Señor. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí.
Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz, y al resucitar me diste vida nueva en plenitud. En el pan y el vino se nos da, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada nos separará. Ya sé que tu amor, te lo ruego, quédate en mí. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve, y purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza. Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo, y concédele que las prácticas cuales males exteriores realicen su transformación interior. Por Jesucristo nuestro Señor. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted. Que la gracia de Cristo los santifique. Podemos ir en paz. Oración por las vocaciones. Padre Santo, que en tu designio admirable convocaste a tu pueblo por medio de tu Hijo